Ninguna de las imágenes del Sol que verán en esta película ha sido creada por ordenador. Todo lo que verán es real. Nos encontramos en el borde de una galaxia espiral, lejos del centro galáctico. Este pequeño planeta es nuestra Tierra. Su polo está coronado con un círculo de la aurora boreal. Todo el planeta resplandece por el calor infrarrojo de una estrella en la que rara vez pensamos, una estrella que llamamos Sol. Casi estamos a mitad de invierno en Irlanda. Muy pronto el Sol empezará su viaje de vuelta desde el sur. Esperando al Sol hay una construcción de la Edad de Piedra más antigua que las pirámides de Egipto. Por encima de la entrada hay un misterioso tragaluz construido por un pueblo que entendía muy bien el comportamiento del Sol. La salida del Sol en el día más corto del año, el solsticio de invierno. En ese día, los primeros rayos del Sol atraviesan el tragaluz y se introducen por un pasadizo perfectamente alineado para penetrar en la sala situada en el corazón de la estructura, para señalar de forma casi mágica, pero con gran precisión, el comienzo de un nuevo año. Esta es la sala más antigua de la Tierra. Su cuidadosa alineación es tal vez la prueba más antigua de pensamiento científico jamás encontrada. Nuestro Sol es una estrella, una entre billones. Ha brillado durante 5.000 millones de años y brillará durante 5.000 millones más. Para nosotros es el gran motor de la vida. Si se está cerca del Polo Norte, los días de verano son interminables. El Sol brilla hasta la medianoche y el nuevo día nace a continuación de un día que no ha terminado. Allí casi puede sentirse cómo la Tierra gira bajo el cielo.
La mayoría de las civilizaciones antiguas reconocieron al sol como la fuente de la vida y lo llamaron Dios. Lo observaban con cuidado, a veces colocando indicadores de piedra para transmitir dicho conocimiento a través del tiempo. Una predicción segura en el mundo impredecible. El sol se pone, pero también sale. Antaño, cualquier variación en dicho patrón causaba terror y malos presagios. El Sol es 400 veces más grande que la Luna. Pero la Luna está 400 veces más cerca. Por lo que en raras ocasiones en las que la Luna pasa exactamente entre nosotros y el Sol, el disco de la Luna cubre exactamente el disco del Sol. Oculto por la Luna, el Sol revela su misteriosa corona. Los pavorosos rayos de luz incrementaban el misterio y aumentaban el poder de aquellos que podían predecir estos imponentes acontecimientos. Tenemos los datos de los eclipses aportados por los sacerdotes astrónomos de la antigua Babilonia. Son tan precisos que en la actualidad los científicos aún los utilizan para corregir programas de ordenador. La Puerta del Sol, en Tiahuanaco, Bolivia. Un fragmento de un culto al sol que se remonta a más de 1000 años. Muy cerca, en lo alto de los Andes, se encuentra el lago Titicaca y en el centro del mismo, la Isla del Sol. En la isla, esta colina rocosa estuvo recubierta por el oro de los incas. Aquí, el dios Sol ungió al primer inca y le envió al norte, cruzando los Andes, para crear un imperio que llegaría a ser tan grande como Europa, con muchas ciudades deslumbrantes, entre ellas la ciudad perdida de Machu Picchu. Al igual que los pueblos de la antigua Irlanda, los granjeros del imperio inca necesitaban un calendario exacto. Si sembraban sus terrazas demasiado pronto, el maíz se congelaría en la tierra. Demasiado tarde y nunca maduraría. En Machu Picchu hay una construcción distinta a las demás. El Torreón. Sus curvadas paredes tienen una abertura tan bien alineada que proyecta los primeros rayos de la salida del sol del invierno, precisamente en el borde de una roca tallada, con lo que se señala el primer día del año inca. La cima más alta de Machu Picchu se llama el Poste de Enganche del Sol. Desde él, los incas imaginaban una larga correa que se alargaba hasta cogerse al sol, mientras éste paseaba por el horizonte como una llama inquieta. Los antiguos griegos imaginaban al sol como un dios que viajaba con su carro por el cielo. Pero hace casi 2000 años abandonaron sus mitos por un cosmos más racional. Aristóteles enseñó que el mundo era redondo y teorizó que el Sol y los planetas viajaban por el espacio incrustados en esferas de cristal que se iban encajando en la Tierra como las muñecas rusas. Suponía que la Tierra estaba en el centro del universo, lo cual despistó a los astrónomos durante siglos.
pero entonces la todopoderosa Iglesia había colocado a Dios en el séptimo cielo de Aristóteles. La Catedral de Fromborg, en la costa del mar Báltico. Más o menos cuando Colón zarpó rumbo a América, un joven astrónomo se enfrentaba aquí a las contradicciones de Aristóteles mientras observaba el curso de los planetas por el cielo. Para Nicolás Copérnico no tenía sentido, hasta que dio uno de los saltos intelectuales más importantes de todos los tiempos. El Sol era el centro de un sistema. La Tierra simplemente era uno de sus planetas. Era un cosmos lo suficientemente misterioso para una de las grandes mentes de la humanidad, Galileo Galilei. Galileo fue la primera persona que apuntó a las estrellas con un telescopio. Vio que Copérnico tenía razón. Galileo descubrió que el Sol no era el orbe sin imperfecciones que exigía el dogma, sino que tenía tantos granos como un adolescente. El Sol estaba en el centro. Pero la Iglesia no tenía intención de abandonar la pista central. Galileo fue juzgado por la Inquisición, un tribunal que tenía el poder de quemarle en la hoguera e infligirle cualquier clase de tortura. Le mostraron sus instrumentos y la amenaza fue suficiente. El científico más respetado de su época firmó una confesión que él sabía era una tontería. El dogma había triunfado. Las catedrales de la nueva era eran las de la ciencia. Se construyeron nuevos instrumentos, no de tortura, sino para encontrar nuevas galaxias, para mirar al corazón del Sol. Al principio, los investigadores solo podían ver la cara blanca y dulce que se revela bajo la luz visible, y algunas veces la procesión de misteriosos puntos oscuros que algunos creían que eran nubes. La atmósfera de la Tierra nublaba y distorsionaba la imagen, pero con el tiempo, los grandes telescopios solares, como el Big Bear en California, disiparon la noción de un sol plácido e inalterable. La gente se preguntaba de qué estaba hecho el Sol, pero nunca esperaban saberlo. Se encontraba a 149,5 millones de kilómetros. La respuesta se encontró en los colores de la misma luz del Sol. Los elementos que constituyen el Sol y que se encuentran en su atmósfera escriben su propia firma en forma de líneas oscuras en el espectro. Nuestro Sol está hecho principalmente de hidrógeno y helio, un poco de carbono, hierro y otros elementos muy parecidos a aquellos de los que estamos hechos nosotros. Pero eso no nos debe sorprender, ya que nacimos de las mismas estrellas.
Hay cientos de historias y diversas teorías para explicar la aurora. Pero nadie sospechaba una conexión con el Sol. Christian Birkeland, un excéntrico científico noruego, construyó su propio mundo en una caja de cristal. Electrificó su Tierra a escala con su propio campo magnético y demostró cómo los electrones del Sol podían encender las auroras de la Tierra. Y predijo que serían idénticas y simultáneas en ambos polos. Birkeland tenía razón, pero la prueba de sus teorías y tantas otras cosas tenían que esperar a que saliéramos al espacio. Todo lo que antes habíamos entrevisto, ahora podemos verlo de nuevo. Una noche tormentosa mientras volamos hacia la costa de Australia. Nos dirigimos hacia el sur, sobrevolando el océano glacial antártico, en dirección a la Antártida. Este es el SOHO, construido en Inglaterra y Francia para la Agencia Espacial Europea con instrumentos de Europa y Estados Unidos. Fue lanzado por la NASA y está estacionado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto en el que la gravedad de la Tierra mantiene un delicado equilibrio exacto con la gravedad del Sol. El SOHO nos muestra el Sol como nunca lo habíamos visto antes. Una lente más ancha. La imagen tiene una anchura de 45 millones de kilómetros. El Sol está oculto para que podamos ver cómo la corona sale disparada hacia el espacio. Aquí se combinan las dos imágenes. Millones de toneladas de partículas salen disparadas hacia el espacio a 1,5 millones de kilómetros por hora. A veces, directamente hacia nuestra Tierra. Nos salva nuestra magnetosfera, un escudo magnético invisible que nos protege de las partículas letales que son lanzadas por nuestro Sol y otras estrellas. Esta tormenta solar empujó el borde de nuestra magnetosfera hasta una distancia el doble de cerca de la Tierra de lo normal, incapacitando a los satélites, perturbando gravemente las comunicaciones por radio en todo el mundo y alterando peligrosamente el voltaje de todo, desde grandes transformadores eléctricos hasta los instrumentos de control de oleoductos. Las reparaciones del último máximo solar costaron más de $1.000 millones.
Hace un siglo, las tormentas del espacio podían pasar desapercibidas, pero se han lanzado 2000 satélites desde el último máximo solar. Todos los aspectos de nuestra civilización dependen de su funcionamiento ininterrumpido. Las tormentas solares pueden matar a los satélites. También pueden matar a los astronautas. En travesías espaciales largas, es casi una certeza que la nave sufrirá el embate de una tormenta peligrosa. Es una necesidad encontrar una protección eficaz. Desgraciadamente, de momento, lo único que podemos hacer es intentar evitar el máximo solar. El Sol tiene un polo norte y un polo sur magnéticos, al igual que la Tierra, pero cada 11 años dicha polaridad se invierte con una violencia inimaginable. El punto álgido de la violencia se llama máximo solar o solar max. Los ciclos de 11 años pueden cambiar, incluso desvanecerse por completo. Hará unos 1000 años, el Sol mostró una inusitada actividad. Fue cuando los vikingos llegaron a una nueva tierra verde que llamaron Groenlandia. Miles de ellos fueron a vivir allí, pero de pronto el Sol se calmó y los ciclos solares casi se paralizaron durante 100 años. El descenso medio de la temperatura solo fue de 2 grados, pero fue mortalmente suficiente. Las bahías se congelaron, la gente moría de hambre, nadie sobrevivió. Recientemente, los científicos han descubierto que los soles como el nuestro normalmente producen superfulguraciones una vez cada siglo. Una superfulguración destruiría la mitad de nuestra capa de ozono y toda la flota de satélites. Somos afortunados de que nuestro Sol sea más estable que la mayoría de los otros soles. Pequeño satélite llamado TRACE nos proporciona una visión del Sol que aún escapa a nuestra comprensión. La línea de los campos magnéticos irrumpe en la superficie liberando en pocos segundos la energía que utilizaría el mundo en 1 millón de años. En el horizonte se encuentra el monte que los nativos americanos llamaban Pivote del Cielo. Esto es Kitt Peak, en Arizona, donde se encuentra el Observatorio Solar Nacional. Los pequeños telescopios de los satélites trabajan en equipo con los grandes telescopios de la Tierra. La combinación produce unos resultados mucho más valiosos que los que se obtendría con cualquiera de ellos trabajando independientemente. Esto es lo que llamamos la superficie del Sol, la capa revelada por la luz visible. Incrustadas en ella hay 2 manchas solares, cada una de ellas lo suficientemente grande como para contener a la Tierra.
Con filtros y ordenadores podemos quitar las capas como si le diésemos la vuelta a las páginas de un libro, buscando una mejor comprensión de las fuerzas que dan forma a nuestro universo y, con mayor urgencia, las que conforman el clima de nuestro mundo. Es urgente que sepamos más, por lo que se diseñó un programa solar terrestre internacional, uniendo los satélites y una cadena de observatorios para crear un gran observatorio. Un descubrimiento sorprendente fue el canto del Sol. Mientras el Sol tararea para sí mismo, 1.000.000 de tonos puros cambian a medida que van resonando en el plasma, revelándonos mareas y corrientes profundas. En un laboratorio de Múnich se están efectuando las pruebas finales de un satélite que deberá volar hasta el ojo de una tormenta geomagnética o tormenta solar. Es uno de los 4 satélites espaciales idénticos diseñados para volar juntos en formación para captar una imagen tridimensional única del ambiente espacial. La formación define una pirámide espacial y registra todo lo que ocurre en el interior de dicho espacio. La pequeña flota nos proporcionará una visión sin precedentes de la interacción del viento solar con nuestra magnetosfera, desde la ola de proa hasta la distante cola. A medida que se acercaba el milenio, todo estaba preparado para que el SolarMax del 2001 marcara un hito en nuestra búsqueda para comprender al Sol. Pero se cometió un error en una orden que se envió al SOHO. En una fracción de segundo, el SOHO pasó de ser el buque insignia de la flota espacial a convertirse en un inútil montón de chatarra congelada. El equipo del SOHO se negó a rendirse. Desde todos los puntos de Europa y Estados Unidos acudieron al centro de control de la NASA para compartir ideas, trabajando para salvar su nave. Pasaron los meses. Se probaron docenas de estrategias. Era como intentar reflotar un submarino con una caña de pescar. Pero contra toda probabilidad, una señal alcanzó el ordenador de control. Con delicadeza, concienzudamente, pequeñas oleadas de energía solar descongelaron el combustible para los motores. Increíblemente, toda la gama de instrumentos críticos demostraron ser lo suficientemente duros como para sobrevivir tras haber estado congelados durante 3 meses. El SOHO resucitó de la muerte.
En una nación en la que escasea la tierra, 6.075 hectáreas de bosque virgen protegen el templo de Ise. Es el templo más sagrado de Japón, el templo de la diosa del sol, y todos los años el emperador le presenta sus respetos. Solo el emperador y los miembros más cercanos de su familia pueden entrar en el templo interior. Fue la misma diosa del sol la que nombró al primer emperador de Japón, por lo que incluso hoy, uno de los países más avanzados del mundo sigue teniendo un rey sol. Todas las mañanas del año, la gente viaja a lugares sagrados y se levantan cuando aún es de noche para esperar el milagro diario. Toda salida del sol trae consigo la esperanza. Para algunos es la esperanza de poder aprender lo que la planta más humilde sabe hacer, crear energía limpia y abundante a partir directamente de la luz del sol. Este avión alcanzará una altitud superior a los 25.000 metros, el doble que un jumbo. Su única energía se la proporciona la luz del sol. Ha batido un nuevo récord mundial y plantea un nuevo desafío. El desafío de encontrar formas baratas y prácticas de utilizar el sol y los vientos impulsados por él para proporcionar energía limpia e inagotable a las máquinas de la Tierra. Máquinas que encajarán tan naturalmente como los árboles y las flores en la telaraña de la vida. Es invierno en las cimas de los Andes, justo antes de la salida del sol en el solsticio de invierno. El primer día del calendario inca y, según algunos cálculos, el primer día de un nuevo milenio. Es hora de prepararse para los festejos de Inti Raymi. Es hora de honrar al sol.